Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. ¿Creían que nos iríamos del mes de mayo sin dedicarle un episodio a Star Wars? Se equivocaron. Hace unos días celebramos el cumpleaños número 78 de George Lucas, el creador de Star Wars. Y dentro de poco menos de 2 semanas disfrutaremos del estreno de la nueva serie de la franquicia, Obi-Wan Kenobi. Por ello, y para celebrar la saga que a muchos cinéfilos nos ha definido, preparamos un episodio delicioso con un tema interesantísimo que puso sobre la mesa nuestra invitada de hoy. Antes del bebé Yoda, antes de los Porgs, los reyes de la ternura en la galaxia eran nada más y nada menos que los Ewoks. Los seres que conocimos en el regreso del Jedi en 1983 se ganaron los corazones de millones de fanáticos y fanáticas en el mundo. Claro, como siempre sucede con Star Wars, no estuvieron lejos de cierta polémica. Para muchos, sobre todo aquellos que ya no eran tan niños, los Ewoks pasaron a ser un tanto odiosos. ¿Por qué esos seres más cercanos a un teddy bear serían parte de una de las victorias más importantes de la rebelión en contra del Imperio Galáctico? Los Ewoks ganaron tanta fama que terminaron teniendo su propio show animado, y sí, prepárense, sus 2 propias películas de larga duración. Celebraremos la magia de Star Wars hablando de los Ewoks y sobre todo de estas 2 películas que pocos conocen y que sí merecen una cuidada revisión en este nuestro episodio especial. De la arena en la que el Star Wars de Disney insiste en mantenernos, viajaremos a la velocidad de la luz hacia el bosque de Endor. Un momento, ¿hay también arena en Endor? Bueno, eso es otro boleto. Bienvenidos. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más. Un episodio más que me da muchísimo gusto, como ya lo saben, soy un cassette repetido, que lo dice en cada ocasión, pero es que así es, todos mis invitados siempre son muy especiales, todos mis invitados siempre son muy queridos, y en este caso recibo nada más y nada menos que a Ligia Plácido. Ligia, pues fue durante muchos años colaboradora en mi anterior proyecto Reconoce MX, todavía sigue permaneciendo por ahí, sea un amable recordatorio para que lo visiten, reconoce.mx, además de la webmaster, justamente a ella debemos que permanezca el sitio todavía vivo, y bueno, también me ha acompañado en este lado como webmaster de Enrique Figueroa MX, mi querida Ligia Plácido, además amante del cine, de los cómics, de los videojuegos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Quique, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esa introducción. Caray, sí me hace sentir que soy mega especial. Además de ser el webmaster de tus actuales proyectos y del anterior, pues creo que yo, más que nada, eres las personas que han creído en mí, en mis ideas, y que me ha prestado un espacio y oídos para expresar estas ideas locas que a veces tengo en la cabeza. Referente a tecnología, cómics y videojuegos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por siempre apoyarme en los proyectos también propios. No, muchas gracias a ti, Lee. Y además, espérate, todavía te falta la estrellita extra. Sí. Que eres Patreon de mi proyecto, exacto, estás mencionada quién sabe en cuántos episodios, lo cual agradezco muchísimo. Y pues nada, sea esta también una amable invitación a que si les gusta este proyecto sean parte de patreon.com/Enrique Figueroa MX. Mi querida Lee, también fuiste... Y de todo lo que se están perdiendo de no ser tus Patreons, y que sí, yo ya me especialicé en Godzilla, por ejemplo, en la era Showa, por ejemplo. O sea, se están perdiendo de todo eso, Quique. Y ahorita pues estamos con otro proyecto también referente a lo que vamos a hablar, al universo del que vamos a hablar. Sí, sin duda. Y no sé si sea extra o realmente sí salió tema, pero no sé si por ser Patreon también ando por acá en este podcast. No sé si también sea parte de los beneficios. No, es un beneficio extra, no incluido, pero sí exclusivo.
Y lo vamos a platicar, justamente ya lo lanzaste por ahí. Vamos a hablar de Star Wars, justamente porque estamos todavía inmersos en el mes de mayo. Hace unos días, para la gente que nos escucha el día que se lanza este episodio, saludos como siempre a la gente que nos escucha en el futuro, fue el 4 de mayo, que en inglés nos remite al May the 4th May the Force be with you, May ¿no? the Force be with you, exacto. Exactamente. Fonéticamente es el día de Star Wars. Exactamente, sí, que por ahí pues sí, leo algunos fanáticos con toda la razón del mundo y voy a sumarme a la queja. Con tanta lana que se mete Disney, no hacen nada medianamente interesante para los fanáticos de Star Wars en México con motivo de ese día. Todo se limita a pues, lo que hacen en Estados Unidos, que pues es un lanzamiento de tráiler, ya de un tráiler de una serie que viene, pero podrían invertirle tantito de lo mucho que les genera la franquicia y lo que nosotros como fanáticos le generamos a Disney. Y pues lo que seguirán explotando. Sí, la verdad es que sí, son bastante marros y bastante codos, pero bueno, ese es otro tema. Mi querida Lee, tú pusiste sobre la mesa y me gustó y dije, qué padre forma de celebrar Star Wars, que con dos películas, que casi, pues, yo diría que un gran porcentaje ha olvidado o ni siquiera conoce. Y son películas que están incluidas en el catálogo de Disney Plus y son películas que si bien no fueron estrenadas en cine, pues son películas, son largometrajes, también pues, con nada más y nada menos que con el creador, que el día, por cierto, que estamos grabando este episodio, otra vez saludos a la gente que nos escucha en el futuro, es el cumpleaños número 78 del creador George Lucas, 14 de mayo de 2022. Pero bueno, mi querida Lee, pusiste por ahí las dos películas ocultas de los Ewoks. ¿Por qué y cuándo las viste? Cuéntame un poquito de ello. Pues hace poco lanzaron, ¿no? Me parece que en el mes de abril liberaron en la plataforma de Disney Plus tanto la serie animada como estas dos películas de los Ewoks, según yo, ¿no? Sí fue en abril, ¿no? Entonces, de ahí salió ese tema que te decía yo, que los Ewoks me parecen que son de los personajes más representativos, yo creo, de Star Wars. Y yo creo que incluso me atrevería a decir más que nuestro querido Chewbacca. ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas? Órale, fuertes palabras, mi querida Lee. No, pero sí, a ver, es que vamos a platicar justamente de todo lo que ha generado ruido alrededor de los Ewoks. Pero sí, tienes toda la razón. Tú pusiste el tema por la serie animada, que se puede ver, son 2 temporadas breves. Pero mira, fíjate que tiene otro nombre interesante entre los creadores, que es nada más y nada menos que Paul Dini, a quien ubicamos también por distintos trabajos relacionados a Batman, ¿no? Y a todo lo que es la Liga de la Justicia y demás. Entonces, pues hay nombres importantes ahí, además del propio George Lucas, quien pues ya lo platicaremos, pero siempre le gustó la animación. De hecho, él siempre pues, dijo que tenía una preferencia por lo animado que por los actores de carne y hueso. Entonces digamos que es uno de sus primeros proyectos pues realmente deseados, además de que pues también lo lleva a su universo personal, porque pues a su hija mayor, Amanda Lucas, le encantaban los Ewoks, así como a ti también de pequeña, Lee. Sí, así es, sí. Yo, todavía mi familia se pregunta que por qué soy la Sheldon de la familia. Si mis papás pues no me introdujeron a este universo. No fui de las afortunadas a quienes llevaron al cine, sí, ya revelé mi edad. Pero sí pasaban en el extinto, en la extinta televisión analógica, serie de los Ewoks. No recuerdo si era todos los días o el fin de semana, pero de ahí era donde me llegó el cariño por este universo. Sí, era yo muy fanática de ver las aventuras de Widget, y están no las remasterizaron, que es la misma queja que yo voy contigo. Tienen tanta lana, le están metiendo tanta pues todavía más lana a esta franquicia, y no mejoraron en esta pues en este lanzamiento de la plataforma las animaciones. Pero también agradezco, porque ¿qué crees? Que sí escuché las voces originales que escuchaba en ese entonces cuando yo tenía 5 o 6 años. Son las mismas voces y eso me gustó.
en eso sí no puedo quejarme. Entonces, quizás si hubieran remasterizado, pues también hubieran tenido que cambiar las voces. Ese es un buen punto, Lee, porque muchos de los materiales nuevos, por ejemplo, lo platiqué en un especial que dedicamos al Batman de los 60, pues ya no se conservan esos doblajes, que terminan siendo justamente, como bien dices, parte de nuestra infancia. Así es, aunque también te voy a decir que me suena un poco raro escuchar en mi cabeza ya a esta edad, a quien relaciono yo como la voz de Marge Simpson, siendo la voz de la bruja Mora. Y me hice me di a la tarea de buscar y de confirmar solamente en sitios de fans porque no se les da crédito al doblaje en español, pero sí es Nancy Mackenzie, la persona que realiza ese doblaje. Y no solo ella, también mi querida Patricia Acevedo y admirada Patricia Acevedo, quien nos regala la voz también de Lisa Simpson y Sailor Moon. Pero como te digo, desafortunadamente en la animación no llevan estos créditos. En el fandom, en páginas y demás fue donde confirmé que mis oídos estaban volviendo a escuchar la voz de los Simpson, pero ahora, más bien que ya reconozco que son las voces de los Simpson en mi querida serie animada de los Ewoks. Mira, qué gran detalle. Fíjate que yo no, o sea, sí recuerdo en mi infancia la caricatura, pero no la tengo tan presente porque pues también cuando veía muchas caricaturas, pues otras caricaturas se ganaron ese espacio en mi corazón, Cof Cof, las Tortugas Ninja y ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate que estaba pensando recientemente y dije, capaz que en una de estas esto fue lo primero de Star Wars que vi, porque yo ya llegué a Star Wars pues muy tarde, yo creo que por ahí del 93, 94, 95, y pues veía muchas más caricaturas un poquito antes, entonces pues seguramente fue de lo primero que vi. Y a partir de eso es que, pues bueno, aterrizamos en las dos películas que te dije, pues vamos a proponer también verlas. Pero cuéntame un poquito Sí. de la serie, porque te digo, es así, pude checar algo brevemente, me clavé más en las películas, pero cuéntanos un poquito más de la serie animada. No sé si tuviste oportunidad de ver los capítulos, querido, pero te voy a decir que la voz de una tortuga ninja, de la de Miguel Ángel, también participa acá. ¿Cómo ves? Pues Que justo es la voz del rey Ganesh, que es el personaje antagónico de los Ewoks, que eh, son una como manada también, no sé exactamente cuál es la especie de ellos, pero siempre están como viendo a qué están haciendo los Ewoks y vamos a robarle sus cosas. No tiene ninguna relación, al menos aquí en la serie animada, con las películas en tanto a personajes. No vamos a ver a ningún Jedi ni nada de eso, solamente son sus aventuras cotidianas en la luna de Endor. Es únicamente eso. Y no sé, quise yo introducir a mis descendientes a estas animaciones, pero no les prestaron gran atención, la verdad. Sí, no como yo. Yo, a la fecha, el grito de Chihuahua sigue en mi cabeza siempre, ¿eh? A mí me dicen Star Wars y yo escucho Chihuahua. Pues sí, es un producto que quizá. Además, también, justamente reflexionándolo, tampoco lo vi que lo republicaran en varias ocasiones. O sea, sí es de esas caricaturas que como que se perdieron, ¿no? Todavía a la fecha uno puede ver, no sé, los pitufos. En una de esas hasta los snorkels, ¿no? Pensando un poquito en las caricaturas que podría uno hermanar de estos seres lindos, ¿no? Bueno, esos cariñositos y todos estos productos de los 80. Pero bueno, sí es una serie que no pasó. Fíjate que no revisé la voz que me mencionas, lo voy a checar. Pero pues también, esa es otra pregunta que te lanzo. O sea, qué relación más allá de los Ewoks lo ves con el universo de Star Wars? Pues justo nos introducen a cómo viven estos seres, es una aldea, que tienen a un líder que es más guía espiritual. Ves que son seres más Ujú. espirituales que van viviendo su día a día, respetando a la naturaleza, conviviendo, dándote esos valores de respeto,
cordialidad, amistad, e incluso que como una comunidad pueden ir creciendo y desarrollando y desenvolviéndose y ayudando a la vez a la propia comunidad. Eso es lo rescatable y lo bonito de los Ewoks. Y además, podrías entender, según yo, primero en la línea de tiempo, tendrías que ver la serie animada y posteriormente las 2 películas de las que vamos a hablar. Sí, sí, sin duda. Así Pues, es. pues son de hecho elementos que aparecen en la primera vez que vemos a los Ewoks, que es en El Regreso del Jedi, ¿no? Película de 1983. Que por cierto, y ya que mencionaba lo del gusto de Lucas por lo animado, todo tiene su origen en un... También habría que hacer un especial de ese, especial, valga la redundancia, de especial navideño, que Sí. es que pues a Lucas como que tampoco le gustó mucho y de hecho es de las pocas cosas, y fíjate que Lucas ha sido como muy tolerante con varias cosas, inclusive con cosas que han hecho los fans o que se han burlado hasta de él, ¿sabes? O sea, lo único que sí no con lo que no ha sido muy tolerante es con el especial navideño, pero en ese especial navideño vemos una secuencia en donde vemos a la familia de Chewbacca. Y Chewbacca pues vive, como lo sabemos luego en las precuelas, en un planeta que se llama Kashyyyk. Pero ese planeta lo vemos, pues sí, con muy poco presupuesto si quieren, porque es una pintura ahí mate de una casa en el árbol. Pues vemos un poco el hogar de Chewbacca. ¿Qué es lo que quería hacer George Lucas? Quería justamente poner a los Ewoks, a los Ewoks, a los Wookiees, y esa es una trampa que también tiene un sentido y una razón en el episodio 6, pero pues le resultaba muy caro todo lo que tenía que ver con los Wookiees y dijo, bueno, pues voy a inventar a los Ewoks, que es justamente un jugueteo con con la palabra Wookiee y pues además son más chiquitos, entonces generan Más manejables. más manejables, exactamente. Y pues ahí es como tenemos a los Ewoks y a Endor, que a muchos fans, y no sé cómo lo tomes tú, mi querida Lee, bueno, obviamente lo tomas muy bien porque te gustan mucho, pero a muchos fans les genera así todavía como resquemor, los peluchitos, así les dicen, del episodio 6 porque lo sacan de su seriedad de la que veníamos del Imperio Contraataca y cómo es posible que estos ositos pudieran derrotar al ejército imperial. Es como lo que te comentaba hace un momento, es que es una comunidad que aunque son seres que aparentemente son tranquilos, que realmente no lo son y no lo confirman los videojuegos como Battlefront, sí tienen también su parte de agresividad, pero al ser una comunidad que están tan unidos, que es lo que nos muestran en las series animadas en las 2 temporadas, por eso tienen tanta fuerza. Eso es lo muy rescatable de la serie animada. Te digo que ves cómo van trazando esos lazos entre ellos y cómo va creciendo, que es en este caso Widget, el personaje principal de la serie, que será nuestro personaje principal también. Bueno, coprotagonista en las otras en las otras 2 películas. Sí, 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 sí. Y por cierto, esto que mencionas de la comunidad, de su solidaridad, de su trabajo en equipo, termina siendo justamente como dices, el corazón de estos personajes y ahí el resquemor de muchos. Hace unas semanas vi por ahí un meme a propósito de pues, todos los sucesos horribles que están sucediendo en Ucrania, en donde ponían a los rusos como el Imperio Galáctico y a los ucranianos como los Ewoks. Y bueno, nada más, ya estoy entrando en debate aquí, ¿verdad? Porque iba a decir, nada más No. por no entrar en debate no comenté nada ahí, pero lo voy a comentar acá. Yo más bien iba a poner, no, más bien el Imperio Galáctico, o sea, a quienes pusieron ese meme se les olvidó que el Imperio Galáctico venía siendo en esa película por lo menos una especie de metáfora de los propios Estados Unidos y los Ewoks venían siendo una metáfora de los vietnamitas. Entonces, pues bueno, ese meme está totalmente equivocado, pero bueno, el asunto es que justamente nos remite a eso, mi querida Aldía, cómo esta comunidad de personajes, pues sí, infravalorados por todos, ¿no? Hasta por los rebeldes. Recordemos la cara de, de, de asco y odio de Han Solo hacia los Ewoks, ¿no? Así como y estos seres despreciables, casi peluchescos, como ¿por qué me vienen a amenazar? Y justamente, pues, cómo terminan aliándose a los rebeldes para, pues sí,
con varios aliados más vencer al Imperio. Pero tiene también escenas muy tristes, mi querida Lee, como pues esa muerte célebre del Ewok en esa batalla que no sé, no me sé su nombre, pero sí es muy triste, de los momentos más tristes de la saga, Lee. Sí, ya me habías compartido que es para ti es uno de los, pues de las escenas más rescatables, ¿no? De que te dejan el corazoncito. No, y espérate, cuando hablemos de las películas. Ah, sí. No, ahorita le entramos a También, las películas. también es, por mucho, sí también me hicieron un huequito en el corazón. Dije, ay, no, ¿por qué? Sí, no, sin duda, sin duda. No, y es que, Pero es cierta la analogía que das, pero también, pues Vietnam sí le dio batalla también a Estados Unidos, a ese gran imperio. O sea, sí podemos darle palomita a esa analogía del imperio del imperio de Estados Unidos contra Vietnam. Totalmente, ¿eh? no, pues es que, a ver, estamos hablando de en ese momento el ejército más poderoso del mundo, Así es. enfrentándose a un ejército que pues ni se acercaba a Pues eso, para pero empezar, una república socialista, que eso ya te deja muy claro la postura, ¿no? Y en qué situación se encuentra. exacto, ¿no? Y además, digo, a ver, ya se perdieron la oportunidad. Pongan atención en la próxima vez que vaya a ver este curso de rumbo a Obi-Wan Kenobi o las precuelas de Star Wars, en donde me he estado clavando en muchos detalles, pero Me consta. un eje temático de esta saga, por lo menos de la saga de George Lucas. Yo siempre que hablo de Star Wars hablo de las 6 películas de George Lucas, en las que él metió mano y tiene autoría y se refleja él, ¿no? Ya lo demás, pues, es obra del ratón Miguelito y secuaces. Pero en estas 6 películas vemos justamente este elemento familiar tan importante. Y los Ewoks también, porque antes de esta escena dolorosísima, vemos a los bebés, ¿no? La comunidad, como bien dices, cómo se protegen, cómo hacen parte, por ejemplo, a Leia, a partir de la presencia de Wicket, cuyo nombre oficial es Wicket W. Warwick, en homenaje a su actor, que es Warwick Davis. Y Y quien lo viste, además. sí, sí, exacto, exacto. Entonces, vemos todos estos elementos familiares que es importante para Lucas presentarlos en el episodio 6 porque, spoiler alert, de alguna manera todo lo que va girando en torno, bueno, no es un spoiler, todo el mundo lo sabe, lo que va girando en torno a Star Wars es la familia, ¿no? Sí, y bueno, te digo, y en este caso, pues en este no es una familia nuclear como la que conocemos, pero pues sí es una comunidad que se puede considerar de esta forma. Hay una frase en las comunidades africanas, bueno, la palabra es shikoba, Mm. y esa palabra lo que significa es que la crianza de uno solo depende de toda una comunidad. O sea, para criar a una sola persona realmente necesitas una comunidad. No es de un papá y una mamá, es de toda la comunidad y de todo el entorno. Y es real. Eh, Finalmente nosotros traemos conocimiento, sí, de nuestros padres, pero pues también del abuelito, del tío, del primo y de la escuela y del entorno donde te estás desarrollando. Órale, qué gran dato, mi querida Lee. Y además, creo que también es muy oportuno justamente para hablar de esas otras familias, ¿no? Que creo que nos va a llevar muy bien a empezar a hablar justamente de las películas de los Ewoks. Pero ¿te parece si hacemos una pausa y nos vamos a entrarle ahora sí, con todo a las 2 películas de los Ewoks? Vale. Vamos ya a regresar, están escuchando este podcast, estoy con Ligia Plácido, mi gran invitada, Patreon, recuerden, ustedes pueden ser también Patreon, patreon.com/Enrique Figueroa MX y pueden ser parte de todos los diversos contenidos que estamos organizando y creando en esto que es Enrique Figueroa MX. Ya regresamos. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. El sistema de transporte colectivo, mejor conocido como metro, transporta en Ciudad de México a millones de personas diariamente. Realizar una obra de construcción para el metro implica la participación de diversas disciplinas, tanto para el proyecto como para la construcción, la operación y para el mantenimiento. La tragedia sucedida el año pasado en la línea 12 tiene responsables y culpables en cada una de las etapas del proyecto.
Hoy sabemos que la construcción inició sin un proyecto ejecutivo terminado. Debido a presiones políticas para cumplir con plazos irreales, esta mala práctica provoca errores que impactan en los costos y en el funcionamiento operativo. Solo como ejemplo mencionaré que debido a que los trenes considerados en los cálculos estructurales tenían tiempos de entrega fuera de la fecha política prevista para su inauguración, se decidió cambiar de tipo de trenes, sin una debida revisión a la ingeniería en general. Otros factores que los peritajes arrojaron como causantes de la tragedia son la falta de supervisión y los malos procedimientos constructivos. Y como colofón de esta catástrofe está un factor que muchas veces es menospreciado e inclusive ignorado, y que es el mantenimiento, y que significa el seguimiento y el cuidado de todos los elementos involucrados que necesariamente requieren de vigilancia y tratamientos para su buen funcionamiento durante la vida útil de los mismos. ¿Se pudo evitar esta tragedia? Por supuesto que sí. Sucedió por la combinación de un equipo conformado por personas irresponsables e inexpertas, desde el ordenante o cliente final, pasando por el grupo constructor y finalmente por los que lo operan y son responsables de su mantenimiento. Nadie involucrado en este proyecto fallido puede deslindarse de lo ocurrido. Algunos como cabezas de grupo, con mucho mayor responsabilidad que otros. Lo preocupante es que esta tragedia puede no ser la única. Estas malas prácticas son muy recurrentes en los proyectos de construcción y la mayoría de las veces apuestan a la suerte. Sí, a la suerte, muchas veces de manera inconsciente por su inexperiencia e ignorancia. Debe haber fuertes castigos en este caso a todos aquellos que así lo merezcan, de tal forma que siente un precedente para que futuras autoridades la piensen 2 veces antes de interponer intereses personales sobre la seguridad de las personas. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Y después de esta breve pausa, regresamos ahora sí, mi querida Lee, para hablar de estas 2 películas de los Ewoks que se pueden ver como parte del catálogo de Disney Plus. Están disponibles también en versiones no remasterizadas, pero pues están disponibles, o sea, de otra manera estarían ocultas, y creo que es muy bueno e interesante de repente meterse al catálogo de Disney Plus y ver qué otras rarezas o cosas mantiene esta plataforma. Pero antes de hablar de estas películas, yo quiero plantear un poco el contexto. George Lucas, durante la realización de la trilogía inicial de Star Wars, lo que hace es trabajar con su esposa, que es Marcia Lucas. Marcia Lucas es muy conocida porque pues, fue una gran editora. De hecho, gana el Oscar por editar la primera Star Wars. Y George Lucas pues, terminó siendo absorbido, por así decirlo, por el monstruo que terminó creando, ¿no? Tan absorbido que pues, ahí tengo yo otra teoría, que al momento de decidir venderlo, como que se liberó, y eso era necesario para él, porque sí, fue tan grande y tan gigantesco lo que hizo, que ya estaba atrapado ahí, atrapado creativa, emocionalmente, o sea, fue algo muy positivo. Siempre que digo esto, pues dice uno, bueno, pues bendito error de miles de millones de dólares, pero pues ahora sí que no todo lo es el dinero, ¿no? Y lo que terminó sucediendo es que por otras situaciones y seguramente también por todo ese estrés y todo lo que terminó conllevando, se divorcia. Cuando estamos ya en 1984 y 85, ya está viviendo ese proceso o ya lo vivió. Entonces estamos viendo a un George Lucas en otro ánimo y también con algo que apenas está teniendo, que es la paternidad. En 1981 se vuelve papá de Amanda Lucas, su primera hija de 4 hijos, por cierto, adoptados. Eso termina siendo también muy interesante porque nos está hablando de esa visión que decías bien, Lee, de este hombre que está proyectando que existen otro tipo de familias, que no es solamente este tipo de familia nuclear. Vamos, los propios Luke y Leia pues son hijos también adoptados, ¿no? Así Luke por Bail Organa y Leia por Ben Antilles y su esposa. O sea, estamos hablando de esto que termina siendo muy interesante. Así es, sí.
Te digo que se refleja. Y también en esta película, ay, de la caravana del coraje, como la tradujeron. Ah, no, la caravana del valor, que es de 1984. Eh, tenemos a una familia que se estrella en la luna de Endor, y son una pequeña niña Sindel, que según yo tiene como 4 años, Quique. Sí, es pequeñina. Es muy chiquilla. Y su hermano Mace, por, no te explican la razón de por qué se estrella esta nave, pero los padres se van a buscar ayuda o un repuesto para la nave. Y entonces esta pequeña y su hermano empiezan a también querer apoyar a los papás, y de pronto se encuentran con una cosa peluda ahí en el bosque, que es nuestro querido Wicket. En lo personal, Quique, esta película sí me deja un chorro de preguntas, tanto al inicio como al final. Que, bueno, varias de esas preguntas se contestan con la siguiente, pues con la siguiente película. Pero aquí en esta mi crítica es muy fuerte, Quique. Échala. Pues en el universo de Star Wars es tan rico y tiene tantas criaturas, y aquí vemos cabras, hurones, cuervos, búhos. A ti no sé qué impresión te da esta. Bueno, además de que el presupuesto que le dan es sumamente limitado, ¿no? Sí, bueno, otra vez forma parte un poco como del contexto. Es una película que se estrena directamente para televisión y como tal, pues sí, tiene un presupuesto mucho menor al de las películas de la trilogía inicial de Star Wars. Y también de alguna manera George Lucas lo que hizo fue, bueno, primero fue un regalo para Amanda, para su hija, porque pues como a Tilly le gustaban mucho los Ewoks, entonces dijo, bueno, pues le vamos a hacer una película de los Ewoks. Y segundo, había muchos trabajadores, mucho personal de Lucasfilm que él quería entrenar porque no habían trabajado en una película de live action y pues los quería entrenar para trabajar y entonces como que les dijo, pues ahí está, o sea, aquí está este juguete para que ustedes experimenten y hagan lo que deseen, ¿no? Entonces sí, o sea, por ejemplo, también no vemos la aldea, bueno, ya más adelante la vemos, porque sí dije, "Ay, qué raro, ¿no? O sea, vemos en Endor que viven en lo alto, que después entenderemos y también por la caricatura y todo eso, que lo hacen para escapar o para no estar tan cerca de sus enemigos. Pero pues aquí los vemos a nivel de piso, totalmente expuestos, y los vemos un poco como viviendo en la aldea del Hobbit, ¿no? En la comarca. Y después sí, como dices, o sea, con cabras, un hurón ahí, vemos por ahí algunos monstruos, vemos como un gusano, obviamente el monstruo final, pero A un lobo rata. un lobo rata, exactamente. Sí, es un presupuesto mucho, mucho Muy, menor. muy limitado, que es realizado por los hermanos Jin y Ken Witt, quienes los podemos recordar, bueno, para las generaciones más cercanas a estos 2000 por la batalla de Riddick. Ese es su trabajo, según yo, más destacado de ambos. Que además, por cierto, que es ciencia ficción también. Sí, y bueno, ahorita voy a hacer una acotación a eso, sobre todo por la siguiente película. Pero, o sea, no son malos los efectos. O sea, sí se No, ven, pues, de menor presupuesto, pero pues, a ver, es la historia de Star Wars. Star Wars, frente a la adversidad, ¿qué es lo que hizo? Trató, o sea, inventó cosas, ¿no? Entonces aquí de alguna manera pues vemos un poco eso con las herramientas. Hay, por ejemplo, un efecto que podrá parecerles a algunos un poco X, pero hay unos personajes de luces que pues, son literalmente dibujados sobre la cinta que y esos como... personajes surgen también de la serie animada, ¿eh? Esas como haditas también las vemos en la serie animada, no son nuevas en esta película. Ah, pues ahí está, que justamente, pues sí, o sea, es una forma de resolver.
de manera tradicional, como se hacía en el cine para ese entonces, 50 años, 60 años antes, muy, muy linda. O sea, a mí me pareció eso. ¿Sabes cuál sí es mi queja principal, mi querida Lee? Más allá de que la historia pueda ser un poco genérica, las actuaciones. O sea, sí padecí muchísimo y al protagonista Ah, eh, sí, chico. Amaze sí es sumamente odioso en su papel y odioso para actuar. No sé cómo habrá sido para dirigirlo, pero quizá por el mismo temperamento de adolescente, ¿no? Pues Sí es un sí, personaje también muy pesado. sí, pesado y sí, muy, muy malito actor. Digo, ahora quizá también el propio director de la película pues no le guió bien. Fíjate que me recordó un poco al primer look, eh, y quizá también por la torpeza de Lucas sabemos que Lucas no le gusta mucho la gente o es tímido y no le gusta mucho interactuar, entonces tenemos anécdotas de que los tres principales actores pues siempre decían pues nada más nos decía pues ya va y luego ya no les daba retroalimentación ni nada, o sea, solamente Eh, los dejaba hacer las cosas y ya. el actor se llama Eric Walker y solamente participó en esas dos películas hasta donde mi investigación me dio conocimiento, ¿eh? Pero, pero Además, fíjate, pero fíjate que tiene una participación importante porque graba junto con Warwick Davis un documental que pueden ver en YouTube sobre la realización de esta primera película. Pues echa muchas flores, ¿no? Pero es bonito ese documental porque vemos al otro que decíamos y que no lo hemos terminado de mencionar. Warwick Davis cuando empieza era un niño también y todavía en esta película, que es un año después de su primera participación, pues es un niño chiquitín que está ahí, haciendo la de Warwick Davis, y de hecho tiene anécdotas muy lindas, porque Warwick Davis como presentador y como personaje súper agradable, por cierto, tuve la oportunidad de conocerlo, mi querida Lee, hace unos años, en una convención de Star Wars, hacían unas convenciones bien padres hace años los fans, en el Parque Naucali, y ahí vino Kenny Baker y Warwick Davis. No tengo foto, no tengo autógrafo, o creo que sí, pero ya no sé qué pero pasó tienes la con eso. experiencia. Tengo la experiencia, sí, tuve que arrodillarme para verlos porque sí, estaban pequeñines, pero ahí no tenía todavía noción de Warwick Davis, pero es un tipazo, ¿eh? Uno lo ve en las celebrations de Star Wars y es muy agradable, tiene un don de gentes increíble, es un hombre muy, muy querido por Star Wars. A mí lo que me dejó esta investigación es ese dato que te compartí, yo toda emocionada de, ¡ay, cómo crees! Que se unen los universos de Harry Potter con Star Wars, al ser justo Warwick, eh, uno de los profesores, el profesor Filius en Harry Potter, y además otros tres papeles más desempeñan en Star Wars, como digo, en Harry Potter, como en los banqueros, ya papeles más pequeños, pero el más importante fue del profesor Filius. Y me emocionó mucho saber ese dato. Sí, pues cómo los universos se van, juntando, Se ¿no? Por van, así cierto, es. el otro elemento que los une no está presente en esta película, que es John Williams. Y se extraña, ¿no? Porque, pues sí, la música la verdad es como bastante X. Por ahí de repente el compositor lo que hace, que es Peter Bernstein, es de repente poner ahí el tema de los Ewoks que conocemos en el Regreso del Jedi. Pero pues sí, también musicalmente también pasa sin pena ni gloria, ¿no? Eh, también en esta película, ya a mí sí me gustó, fíjate, la actuación de la pequeña niña de Sindel, que bueno, la persona se llama Aubrey Miller. Actualmente tiene 43 años, Quique. Eso me dejó así de, ¡oh! ¿Qué hice yo en mi vida? ¿Por qué no participé yo también? No andamos tan lejos. Que además es bastante agradable, ¿no? Fíjate Mucho, que, o sea, mucho. Si la película tuvo encanto para mí, fue justo por esta pequeña actriz. sí, que se ve ahí un poco la dificultad de ver cómo avanza la historia, porque por cierto aquí tenemos un narrador, ¿no? Cosa que, o sea, sí tenemos en Star Wars, pero no lo escuchamos, porque pues el narrador de alguna manera viene siendo el del prólogo, ¿no? De todas las películas, pero aquí no tenemos a alguien que nos o sea, aquí sí tenemos a alguien que nos va guiando y nos va diciendo qué va sucediendo, y luego, cosa extraña también, ¿no? Los Ewoks empiezan a decir sus nombres cual Pokémones, ¿no? Así de Wicked,
Como el Wicked. Pato Lucas, ajá. Sí, no, y con la voz de Pato Lucas, además no se les entiende. Sí, exacto. Sí, sí es raro porque pues no los habíamos escuchado hablar inglés en en el episodio 6. Y sí, regresando a la chica y al elenco, por cierto, hay otro elemento que me llamó la atención que fue la mamá, que viendo la cara, como que dije, esta mamá la recuerdo de algo, investigando, fíjate que es la viejita que sale en Los Otros, el ama de llaves, Ok, y que es quizás su papel más célebre, yo creo que todavía más por encima de este, pero sí, es justamente ella, Fionnuala Flanagan, Flanagan, exactamente, sí. Flanagan. Ujú, Pues sí. sí, me llamó mucho la atención, pero pues bueno, la verdad es que esta película, o sea, no la padecí, pero pues, sí era así como de, bueno, ya, que avance, Yo, porque es... Ajá. yo después de verla aquí que me quedaron tantas preguntas de por qué cayeron, qué pasó con ellos, cómo van a regresar, murieron, se los comieron los Ewoks, qué pasa, ¿no? Sí, sí me deja así un gran abismo esta película. E incluso yo hasta la hubiese sentido innecesaria, hasta que, hasta que vi la siguiente, la batalla de por Endor. Exactamente, sí, pues si quieres vamos a esa Lee que me pareció una película mucho más interesante. Pero por mucho. Te digo que yo hubiera eliminado de mi memoria la caravana del valor hasta que vi la batalla de Endor. Que entonces entiendes que fue previo a todos los acontecimientos de la batalla por Endor. Que ya no sé cuántos años, no sé cuánto tiempo, me imagino que meses ya tuvieron de convivencia Sindel y Wicked, que ya Wicked ya tiene voz, ya habla inglés, claro, con la voz de Snarf, de Thundercats, pero bueno, ya tiene una voz. ¿La voz de Snarf en qué? Sí, En español? sí, la voz de Snarf en español, sí, porque como ya me había clavado escuchando las voces de la serie animada, dije, ¿habrá sido? Y me puse a escucharla en español y resulta que es la voz de Snarf. Ay, no manches, qué cosa, qué cosa tan curiosa. No, yo sí la vi en inglés, tengo ese mantra, pero bueno, ahora por la curiosidad me vas a hacer que la vea. Yo más bien le hubiera puesto la voz de Velo por Snarf esa al otro parte. personaje, ¿no? Así es, que según yo, ay sí, y después de tu plática de hace, del curso, se llama Tick el personaje, que es una criatura que corre rápido, estilo Flash. Ajá, sí. Tú me acabas de iluminar por qué es Flash. Explícales por qué Flash tiene que estar apareciendo ahí en nuestra película. Bueno, claro, estamos hablando de Flash Gordon, ¿no? Ujú. Pero en este caso, pues sí nos podría remitir al otro Flash que no sé exactamente si le haya gustado a Lucas, pero como a Lucas le gustaba, a Lucas le gustan todo lo que es la narrativa visual. De hecho, está construyendo un museo en donde a tratar acabo de ver que compró una pintura de Frida Kahlo, porque está interesado en cómo a lo largo de la historia del ser humano, con imágenes, ha contado historias. Entonces, ese es como su gusto personal. Entonces, seguramente le gustan los cómics y seguramente le gustaba también Flash, además del propio Flash Gordon, por este elemento de la velocidad. Pero me parece una película muy interesante porque justamente mencionabas en el segmento pasado, mi querida Lee, la ciencia ficción. Y fíjate que esta película me hizo reforzar la otra idea, porque sí, justamente siempre hablamos de Star Wars como ciencia ficción, por las naves, ¿no? Pero si se va revisando, el propio Lucas así lo ha aceptado, el origen es más fantástico. Y en esta película yo veo más un universo fantástico similar a Dark Crystal, de hecho similar obviamente a Willow, que es otra película, es así muy extraordinaria y muy bonita con Warwick Davis también como protagonista, o sea, a todo ese tipo de películas fantasiosas de los años 80, esta se inserta perfectamente ahí y creo que justamente nos hace pensar que Star Wars está más cercano a ese universo, aunque pues ya es tan grande y tan enorme que nos hace, o sea, parece que no, pero
viendo esto sí como que digo, claro, pertenece más a este universo fantástico, aunque sí vemos cosas que no. Bueno, Y vemos son, castillos. y además son de la misma época. La del laberinto que nos acabas de mencionar es de 1986, donde está mi querido David Bowie, y es una súper joya también para ver, aunque no está en esa plataforma, está en HBO Max. Y también tienen como la misma similitud, ¿no? De los bosques, de estos personajes fantásticos. Como que yo creo que fue una ola de ese tipo de películas. Y en el caso de Endor, de la batalla por Endor, creo que nos introducen más en esta intencionalmente hacia los Ewoks que en la anterior, porque en esta sí tienes, bueno, tiene su grado de drama al principio, en donde nos quitan al hermano odioso, Casey sentí feo, el sacrificio, ¿no? Del papá por proteger a Sindel. Y cómo Wicked, conmovido por la situación de la niña, ya la adopta totalmente, ¿no? Dentro de su aldea. Y aquí sí podemos ver ya más a detalle la aldea. Sí, sin duda. A Y ver, la otra película que mencionaba era El Cristal Encantado, que la pueden ver en YouTube y que es justamente una película de Jim Henson y en la que también está involucrado Frank Oz, que da la voz a Yoda. Búsquenla, la verdad es que es una película también extraordinaria. Pero a ver, estamos hablando de que esta película se estrena ya posterior después de todo el asunto del divorcio de Lucas. En el mismo año, mi querida Lee, en el que también se estrena otra película oscura en la que está involucrado George Lucas, que es Indiana Jones y el Templo de la Perdición. De hecho, pues justamente tanto Lucas como el propio Steven Spielberg aceptan que esta película, la de Indiana Jones, pues es oscura porque los dos iban pasando por procesos complicados. Y aquí, esta que estamos hablando de los Ewoks, la batalla por Endor, pues nos queda clarísimo porque, pues como dices, matan a la familia desde el inicio, sí, se deshace el núcleo familiar tradicional, eh, y podemos pensar justamente en cómo Lucas iba viviendo su divorcio, porque la escribe, esta película la escribe. y se queda muy marcada como el dolor, ¿no? O sea, esta película sí me transmite dolor, sí siento un hueco en el estómago de cómo toda la desintegración de la familia, salvo de la niña, sí son momentos que me sacaron lagrimita, Kike, la verdad. Pues es que no deja de ser una niña la que justamente termina así, pero como dices, la adoptan inmediatamente, que ya la habían adoptado los Sí, Ewoks y a la familia, ¿no? Entonces, pues termina siendo lindo todo ese proceso y me gusta porque pues, sí, la verdad es que sí, que por cierto el personaje, su hermano se llama Mace, ¿no? Después ujú. Lucas retomaría ese nombre para otro personaje de su saga, pero termina siendo interesante porque al quitarlo nos pone a otro personaje que me gustó mucho, además del propio Tic, que es este personaje que ya nos decíamos veloz, un personaje adulto mayor que es Noah, que me No, gustó así muchísimo. es. Sí, eh, como al principio está renuente de recibirlos, ¿no? Finalmente Tic es el que los lleva pues a su refugio. Ellos caen, me imagino que por lo menos unos 10 años antes, ¿no? La nave de Noah cae unos 10 años antes, también a la luna de Endor, y que él se queda esperando a su amigo cuando platica con Sindel, y ella le pregunta, oye, ¿y tu amigo todavía tienes esperanza de encontrarlo? Y él así de, pues no, la verdad no. ya hubo un tiempo que me resigné y ya sé que no va a regresar. Y él hace vida ahí, pues es una cabaña que construye, donde los recibe, y cómo la niña va enterneciendo el corazón de Noah, cómo él admite que se sentía solo, cómo va conviviendo, van cocinando juntos, van recolectando ahí en el bosque, pero al principio Noah estaba sumamente renuente a recibirlos. Porque Noah lo que tiene es miedo de tener una familia, ¿no? O sea, ahí lo que nos queda claro es que no quiere tener tanto a Wicked como a la niña, ahí Sindel, Sindel.
como ellos. ¿Por qué? Porque si empieza, que lo vemos, o sea, al día 2 que los acepta, pues ya se encariñó, ¿no? Ya los pone en su cama, ya los tapa, ya hasta les compra al día siguiente camas, ¿no? Sí, sí. Se termina encariñando tanto que eso es el miedo que tiene. Y pues toda esta situación sí como medieval, por cierto, quería mencionar otra, porque a Lucas sí le gustaba todo este universo fantasioso, digo, nos queda claro con esto, con Willow, pero con el propio Imperio Contraataca, también toma elementos de otra película que le gustaba mucho, que era Excalibur, que es una película preciosa. Y antes del Imperio Contraataca, en algunos países proyectó Black Angel de Roger Christian, quien por cierto también dirige algunas secuencias del episodio uno, o sea, todavía se lo lleva hasta allá. Pero esta película pues también es de un caballero oscuro, que está medieval, que de ahí saca elementos para esta secuencia famosa del Imperio Contraataca, en la que Luke se mete en la cueva de Dagobah y está peleando con Vader, que es más parecido a ese tipo de estética y de universo. Entonces, pues aquí mete una bruja, mete un castillo. Los villanos me parecieron como el planeta de los simios, ¿no? Pero bueno, El dinosaurio dragón, que no sabemos si es dinosaurio o es dragón, el dinosaurio que se dragón. roba, que se roba Sindel. Exacto. Vemos también los Dewbacks, ¿no? O sea, eso Sí, sí los reciclaron de Star Wars. No sabemos cómo llegaron de Tatooine a, este, sí, es lo que te a digo, te Endor. deja muchas interrogantes porque hay muchos huecos de cómo, por qué llegan ahí, incluso de por qué desde Noah, por qué está ahí, por qué la familia de Sindel llegó ahí. No hay un previo, no hay una explicación, pero creo yo que sí me hace sentido cuando me dices que George Lucas lo que quería era hacer una película de Ewoks para su hija, me queda muy claro. Incluso porque la protagonista, bueno, coprotagonista es una niña. Sí, 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 sin duda. Y por cierto, no sé si tú lo pensaste, digo, también igual será porque acabo de grabar un episodio relacionado a E.T. en su aniversario número 40, pero toda la parte final me pareció muy similar a E.T., ¿no? Esta despedida, de los mensajes finales. Digo, pues también George Lucas es cuatazo de Steven Spielberg, entonces pues quizá de ahí también le Se gustó ve un en el, poquito, ¿no? se ve en el intercambio de personajes aparecidos en ambas películas. Sí, exacto, sí, no, no, y lo digo por tipo de mensajes, ¿no? Te quiero, si bien ya no están presentes físicamente, pues no significa que no estén en tu corazón, y si los olvidas, pues entonces ya desaparecerán, pero por eso no los olvides. O sea, todo este tipo de mensajes que creo que son importantes para la... Pareciera que fuera una película de despedida, ¿no? Se siente como mucho más nostálgica, incluso así. eh, cuando Wicket y Sindel se despiden, que ella le dice, pero no te preocupes, yo te voy a venir a ver lo más pronto que pueda y voy a estar aquí. Y él, sí, no me olvides, ¿no? Es, es sumamente emotivo, mucho, mucho. Y ahí también me queda el interrogante y bueno, ¿y qué va a pasar con Sindel? ¿A dónde va? Se va con Noah, pero y luego va a buscar a lo que quedase de su familia, o ya no solo era su familia nuclear. Me quedé muy preocupada por esa parte, Quique. Pues sabes cómo te la podrían resolver, mi querida Lee. Creo que esa es una idea. A ver, si ya están subiendo este material a Disney Plus, no estaría mal que la gente que hace Star Wars ahora, pues se ponga a ver Star Wars, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues pudieran sacar una serie, ¿no? ¿Qué te parecería una serie de Sindel adolescente o no sé, pero basada en ese universo? Algo nuevo, algo que nos saque de un planeta arenoso, por Dios, ya olviden la arena. Ya, o sea, tratar de nutrirse de estas cosas tan interesantes que el propio Lucas sembró, y que creo que resultan muy interesantes. Sí, sí, porque me dejan esa gran interrogante, Quique, y mi corazoncito no lo puede todavía procesar. Pues sí, no, ningún corazoncito. Y como dices, también en esta película, pues vemos morir a un Ewok. Es un El, momento sacri- muy... el sacrificio está presente en esta película. No sé a quién le quería dar ese mensaje de que él estaba sacrificando algo, Sí. quizá por
la misma divorcio que él estaba pasando, no sé, porque es tanto el sacrificio del papá por la niña, el sacrificio del Ewok, ¿no? Para que salgan airosos de esa cueva, cómo están ellos tan resignados no hay problema, con tal de que tú vivas, yo me quedo aquí entreteniendo estas partes, ¿no? Es un Sí. mensaje muy, muy, muy fuerte. No sé si algo personal con George Lucas habría estado pasando para que recibiera quizás su propia hija, ¿no? Ese mensaje, no sé. Pues eso, yo creo que el asunto del divorcio, ¿no? Ya Amanda tendría 3 años. Recordar que fue una hija que adoptó junto con los otros tres que tendría. Un proceso también en el que George Lucas estaría analizando dejar dirigir cine para poder dedicarse más a su familia. Lo mencioné en mi curso, pero él dice una frase que me gustaría remarcar, que si se le pusiera un epitafio, a él le gustaría que fuera, fui el mejor padre del mundo, más allá de fue el creador de Star Wars. Entonces, para él era muy importante y es muy importante la parte familiar, lo cual también me lleva a pensar el por qué de deshacerse de Star Wars recientemente y volverse porque acaba de formar otra familia, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que va pasando, Lucas. Y fíjate que me pareció un ejercicio muy lindo, Lee, que retomaras estas dos películas para poderlas platicar y ahondar en el universo de Star Wars de otra manera distinta a la habitual. Quiero compartirte también, Wicked, digo también Wicked, también, Kike, que fui estafada. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de material acerca de los Ewoks, me encontré con un libro que se llama Cómo no ser devorado por Ewoks, Ah, ok. que está firmado bajo Lucasfilm Ltd. Ah, Y lo trajo la editorial Planeta de México, es de 2021. Entonces dije, ay, seguro va a traer datos interesantes, va a ser algo sumamente, pues, grato. ¿Qué crees que lo compro? Y efectivamente me trae datos, pero haz de cuenta que fuera una revista, así con recortes de las películas de toda la saga de Star Wars. Y vienen aquí nada más así pegados como datos. Por ejemplo, daba un vistazo a los ambientes peligrosos y nos pone pues fotos de los desiertos, de Tatooine, de Jedha, y en el caso de los bosques, pone Luna Boscosa de Endor y Kashyyyk. ¿Qué hay ahí? Tribus carnívoros de guerreros armados con lanzas, caídas de árboles, shalala, shalala. Entonces, creo que fui estafada, Kike. Porque no viene más que una efímera información de los Ewoks. Nada más así de, sí, son animales peludos, traen una piedra afilada, uno se llama Lumat y el otro Wicked, y están en una tribu. Genial. bueno, creo que eso también es lamentablemente algo común entre los fanáticos de Star Wars, que siempre somos estafados de una u otra manera. Entonces, pues bueno, no hago más que mandarte un abrazo fraterno y solidario, mi querida Lee, porque pues sí, yo creo que todos en algún momento hemos sido estafados. Oye, Lee, pues te agradezco mucho por esta charla. No sé si quieras comentar algo adicional, pero bueno, te agradezco Un mucho dato, un por dato de platicar. esos, un dato de esos datos inútiles que me gusta luego compartir contigo. Échalo, échalo. Fíjate que hay un capítulo de Los Simpson en donde aparecen nuestros queridos Ewoks, pero también aparece otro personaje no de Star Wars. No sé si tú ubicas a Alf, al Claro, extraterrestre claro. Alf. Bueno, pues en este capítulo de Los Simpson, que es en la temporada 8, que se llama The Springfield Files, no solamente aparecen los Ewoks, llega a aparecer uno que otro personaje de Star Wars. Me parece que hasta Yoda anda por ahí. Sí, que además, Pero, ajá. pero no hubo problema porque los Simpson utilizaran a estos personajes por parte de Star Wars. ¿Sabes quién sí la hizo de jamón por esto? ¿Quién? Mac Reeves, ¿Por qué? el creador de Alf, porque utilizaron la imagen de Alf. Oh, bueno, justamente también sale ahí Marvin, el de los Looney Tunes, y sale Chewbacca.
Es uno de mis episodios favoritos de los Simpsons, porque también me hermana con una de mis series favoritas que son los X-Files, ¿no? Sí. Pero sí lo ubico. Pues muchas gracias por este dato, Lee. Pues muchas gracias por Gracias a ti, recordarnos Quique. estas dos películas, Caravana de Valor y La Batalla por Endor. Las dos películas las pueden ver en Disney Plus. Si tuvieran que elegir una, yo les diría, así como Lee, seguramente que vean La Batalla por Endor. Se la van a pasar bien. Y pues nada, Lee, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación, Quique. Y pues aquí estamos para cuando quieran seguir ñoñando. Exactamente, lo hacemos con mucho gusto. Ligia Plácido, muchas gracias por estar en este podcast. Nosotros nos vamos a unas recomendaciones. Ya regresamos. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero, desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx, también en contacto@enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88. Nuestra recomendación para el fin de semana. La recomendación para este fin de semana es la película de Teodora Mijay, La Civil. Protagonizada por Arcelia Ramírez, con las actuaciones también de Álvaro Guerrero, Juan Daniel García, Eligio Meléndez y Jorge A. Jiménez, entre otros, La Civil llega finalmente a salas comerciales tras un trepidante paso por festivales de cine fuera y dentro de México. Su presentación se hizo eco en el mundo por la ovación que le ofrecieron en la sala donde se proyectó dentro del prestigiado Festival de Cannes, en específico por la actuación de la mexicana Arcelia Ramírez. Luego, la película aterrizó en México, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde terminó cosechando nuevas reseñas. La Civil nos cuenta la historia de Cielo, una mujer en una población en México que vive en relativa tranquilidad junto a su hija Laura. Un día, como todos los días en México, Laura desaparece sin dejar rastro. El silencio, tanto de la propia sociedad como de las autoridades, termina por provocar que la propia Cielo sea la que tenga que tomar la búsqueda de Laura con sus propias manos. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Cielo? ¿Qué harías tú? La Civil está basada de manera libre en la vida de Miriam Rodríguez, quien en México buscó y encontró a los asesinos de su hija, y sí, quien terminó pagando con su vida por aquel atrevimiento. Teodora, con ese hecho en la mente, terminó redondeando una ficción que la homenajea a ella y a todas y todos los que se han encontrado en una situación similar. Si bien el caso de Laura involucra a una mujer, la propia Teodora ha buscado dejar en claro que la historia está libre de géneros, pues lamentablemente en México, la violencia la padecemos todos. Dura, cruda, pero real, La Civil es una película que te recomiendo. Ya cuando termines de verla, no dudes en platicarla. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Hasta acá llega este episodio de mi podcast. Les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias a mis Patreon. Muchas gracias en especial a Ligia Plácido, quien además
de ser Patreon, terminó siendo mi invitada el día de hoy. También saludos a Claudia Villegas, que seguramente tendremos también por acá en este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Ya saben que si les gusta todo lo que hago, hay que compartirlo. Si les gusta muchísimo, la invitación es a que sean parte de mi Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa MX. El día de mañana, para la gente que escuche este episodio cuando se lanza, empiezo un nuevo curso de cine para niñas y niños. El 17 de mayo, en punto de las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México. Ahí está la invitación, todo lo pueden checar en mis redes, en www.enriquefigueroa.mx. Ahí pueden checar la información. Sin más, yo me despido. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias por escucharme, como siempre. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.